Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me presento. Yo soy Ana María Camacho. Soy la coordinadora del área de neuropsicología de Estima Mayores y vengo a ofreceros una nueva entrega del Grupo Cuidarte, que como muchas familias saben, nuestro Grupo Cuidarte se celebra el último viernes de cada mes en el horario de 4 a 6 de la tarde y trata sobre pues, formaciones que damos a las familias y a los cuidadores principales de nuestros usuarios, en el que se explican y se exponen diferentes áreas. No solamente hablamos más de la parte de neuropsicología, sino que también nuestros demás compañeros también participan en ello, hablando cada uno de su área. En esta ocasión vengo a dar una pequeña formación sobre las otras demencias y daros algunas características principales de cada una de ellas para que de ese modo podamos hacer un diagnóstico diferencial de cada una de ellas. Es verdad que la más conocida es la enfermedad de Alzheimer, es la que más tratamos. De hecho, en este mismo canal del centro hay ya un grupo Cuidarte hablando sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer y de manera muy pormenorizada. Pero bueno, siempre es bueno saber que no todas las demencias es Alzheimer, sino que contamos pues desafortunadamente con otras variaciones. Este va a ser el contenido que vamos a tratar en esta presentación, que es el mismo contenido de la presentación presencial que tuvimos aquí en el centro. Como ven, vamos a hablar en primer lugar sobre lo que es el envejecimiento normal y luego nos adentraremos en el deterioro cognitivo leve y ya sí que hablaremos más de las diferentes demencias que podemos encontrarnos. Así como también dar alguna pincelada sobre el deterioro cognitivo sobrevenido a ictus y alteración cerebrovascular, accidente cerebrovascular. En un primer momento hablamos del envejecimiento normal. El envejecimiento normal, como todo el mundo puede ver, es un proceso gradual y continuo, es un cambio natural que se inicia en la edad adulta temprana, ¿no? ¿Qué ocurre con ese envejecimiento? Evidentemente, las capacidades, tanto físicas como psicológicas, van disminuyendo de manera más gradual. No hay una edad determinada en el que uno comienza a ser anciano o a ser una persona mayor, pero sí que es verdad que tradicionalmente, por factores sociales y culturales, se ha asociado la edad de los 65 años con el comienzo de la vejez. Todo el mundo, al menos aquí en España y en otros muchos países, cuando llegamos a los 65 años es la edad de jubilación. Entonces es como que asocian la jubilación, el hecho de ya no pertenecer, digamos, a la población activa, como el momento en el que el periodo de la vejez comienza en el ser humano, en la persona. Hay principalmente tres edades, ¿no? Contamos con la edad cronológica, que se fundamenta únicamente en el paso del tiempo. Evidentemente, las probabilidades de desarrollar un problema de salud aumenta conforme aumenta la vejez en las personas. Como ya he dicho, la vejez no deja de ser un proceso natural, un proceso normal del ser humano y con ello conlleva pérdida funcional, pérdida física y pérdida cognitiva. En algunos más, en otros menos, como ya veremos. Luego también tenemos la edad biológica, que con ello hace referencia a las modificaciones que experimenta el organismo, ¿vale? Y generalmente pues se asocia al paso de los años. Es decir, tú has nacido en el 2000, pues ahora mismo tienes 23 años. Es decir, a eso hace referencia, o a eso hacemos referencia con la edad biológica. Y luego también experimentamos una edad psicológica. La edad psicológica hace referencia al comportamiento y a la manera en que la persona experimenta, de manera emocionalmente hablando,
el paso de los años, en cómo experimenta esa vejez con todo lo que con todos los cambios que ello conlleva. Las principales características del envejecimiento normal son las que vemos a continuación. Principalmente, cuando vamos cumpliendo años, vamos olvidando algo. Generalmente son olvidos temporales, es decir, que cuando a todos se nos ha olvidado algo en alguna ocasión o hemos ido a la cocina por algo y no nos hemos acordado, pero inmediatamente a lo mejor regresando al lugar o pensando un poco en qué era lo que tenemos ahí en la mente que no nos sale, generalmente nos viene a la cabeza aquello que queremos decir o aquello que queremos recordar. No tenemos que hacer un gran esfuerzo añadido. También es bastante probable y muy común no acordarse de la fecha actual. Es decir, a veces, pues, dependiendo del nivel de estrés que tengamos o del nivel de ansiedad también que podemos vivir, o si una semana ha sido muy compleja, o si, por ejemplo, hemos venido de un periodo de vacaciones muy largo, etcétera, etcétera, podemos no recordar en qué día estamos, ¿no? Pero igualmente es una información que podemos acceder a ella de manera fácil y sobre todo, pues, que no tenemos que hacer un esfuerzo añadido para recordar. También hay ocasiones en las que podemos olvidar la palabra exacta que queremos decir. También influye mucho ahí, pues eso, los momentos de estrés que estemos viviendo o los nervios que se puedan pasar, por ejemplo, cuando damos algún tipo de conferencia o damos alguna clase, etcétera, solemos perder a veces el hilo de la conversación y hay palabras que nos resultan más complejo para decir, ¿no? Es el llamado el efecto, esa palabra la tengo en la punta de la lengua, ¿vale? Pues es algo que se da conforme vamos cumpliendo años y forma parte del envejecimiento normal, no es algo que tenga que llamarnos demasiado la atención, que sea una voz de alarma. Luego también podemos aparecer como, pues, que conforme vamos cumpliendo los años tengamos un humor un poco más cambiante o que tengamos un humor un poco más irascible, más irritables. También son características normales del envejecimiento. La pérdida puntual, ¿vale? Cuando hacemos varias cosas a la vez o hacemos actividades que están muy rutinarias en nuestro día a día, puede ser que haya aspecto de esa actividad que se pierda, o aspecto de esa actividad que no hagamos. Todo ello también es algo muy, muy normal en el envejecimiento. No nos da la voz de alarma de que algo está pasando. Malas decisiones, como dice ahí, malas decisiones las tomamos todo el mundo, ya sea por inexperiencia, ya sea por impulsividad o por alguna otra razón. También se puede dar en el envejecimiento. Periodos de cansancio, ya sea pues porque tienes pues un día que no has dormido mucho o tienes un día que has estado muy lleno de actividades, pues son periodos en los que digamos que estamos más tendentes a estar en casa que a tener más actividades más sociales. Y luego también en el envejecimiento normal se puede dar la situación de tener ayudas, o sea, de necesitar, mejor dicho, ayudas para las tareas complejas o las tareas que son nuevas en nuestro día a día. Pues, por ejemplo, el hecho de que ahora todo tengamos un ordenador o tengamos un móvil, que a veces es muchísimo más potente que un ordenador, eso a las personas mayores, al ser una actividad nueva en su día a día, evidentemente necesitan esa ayuda por parte de los demás. Vale, con respecto al deterioro cognitivo leve, se trata de una fase del envejecimiento, ¿vale? En el que la característica principal es el que hay fallos de memoria. No cumple ningún otro requisito para que se derive a una demencia y tampoco tienen problemas en las actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales. Es una patología que se asocia a la edad, de hecho todas las patologías que vamos a ver se asocian a la edad y la suele presentar 1 de cada 10 personas mayores de 65 años, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas? Pues intentar recordar algún hecho que haya pasado 2 o 3 días anterior a ese momento, imposibilidad o dificultad, mejor dicho, para recordar citas médicas que tengas o eventos que tengas,
frecuente olvido de dónde has dejado de dónde has dejado las cosas o dónde las has guardado, repetir en alguna que otra ocasión alguna pregunta o alguna frase en una conversación. Como veis, son todos síntomas que se relacionan con fallos de memoria principalmente. Y es que ese es el punto, el área en el que se centra el deterioro cognitivo leve. Es decir, cuando tienes muchos problemas de memoria y no afecta a ningún otro ámbito de la vida, pues porque tú tienes, sigues manejando las actividades básicas de la vida diaria correctamente, las instrumentales también, etcétera, etcétera, pues estaríamos hablando de un deterioro cognitivo leve y no tanto de una demencia. Hay una clasificación del deterioro cognitivo leve en función de cuál sea el área cognitiva que afecta, o si solamente es a una o a las varias. Por ejemplo, el deterioro cognitivo leve amnésico, como nos podemos imaginar, es un deterioro cognitivo que afecta sobre todo a la memoria, ¿vale? Generalmente, cuando tú presentas a priori un deterioro cognitivo leve amnésico, suele derivar en enfermedad de Alzheimer. Digo suele porque evidentemente no es un 100%, ¿vale? También tenemos el deterioro cognitivo leve con déficit cognitivos múltiplos o se llama de multidominio. ¿A qué hace referencia? Pues a que las deficiencias afectan a múltiples dominios cognitivos. Ya no solamente se centra en la memoria, sino que también afecta pues, al lenguaje, a las funciones ejecutivas, al cálculo, etcétera, etcétera. Generalmente, igual que el deterioro cognitivo leve amnésico puede derivar en una enfermedad de Alzheimer, este en concreto puede derivar en la enfermedad de Alzheimer o en demencia vascular. Y por último nos encontramos en la deterioro cognitivo leve no amnésico de dominio único o monodominio no amnésico. Siempre las terminologías a veces son un poco complejas. ¿A qué hace referencia en este caso? Pues es un deterioro que afecta a otra área que no es la memoria. Pues, por ejemplo, puede ser una afectación al lenguaje, que por ejemplo las personas que le afecta sobre todo al lenguaje puede derivar en una fase primaria progresiva o el deterioro afecta a la falta de control, a la desinhibición, que suele derivar en una demencia frontotemporal, porque en función del área que esté más deteriorada puede tender a una demencia u otra. ¿Cuáles son las causas que propician el deterioro cognitivo leve? Evidentemente, una es la edad, ¿vale? De hecho, la edad va a ser en todas, ¿vale? Otra de las causas pueden ser pues, factores genéticos, riesgo cardiovascular, evidentemente que tengamos un buen riesgo sanguíneo es muy importante y también los hábitos de vida. Cuanto mejores, o sea, nuestros hábitos de vida, evidentemente, mejor va a fluir todo en nuestro organismo. Y bueno, pues sí, que es verdad que no te aseguran 100% de que no vayas a padecer ningún tipo de enfermedad, pero sí que es verdad que las probabilidades son menos. ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Cómo se puede prevenir, mejor dicho, el deterioro cognitivo leve? Pues teniendo actividades cognitivas, actividades sociales, que sean desafiantes para nuestro cerebro. Evidentemente, siempre va a ser mejor que la persona haga actividades que controlen, pero indudablemente nuestro cerebro siempre hay que darle un desafío para que funcione bien. Entonces, cuanto mejor, cuanto más nivel de exigencia tenga una actividad, muchísimo mejor será para nuestro cerebro. Hacer actividad física. La actividad física es fundamental en todos los ámbitos, ¿no? Y en este también. Cuanto más oxigenada esté nuestro riego sanguíneo, muchísimo mejor. Una dieta saludable, controlar los factores de riesgo vascular, controlar que tengamos una muy buena higiene del sueño. Es muy importante esos momentos de descanso para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo. Y controlar pues, los niveles de estrés que tenemos en nuestro día a día. Evidentemente, controlar los niveles de estrés o controlar que podamos dormir 8 horas, etcétera, son factores que a día de hoy parece que están abocados a un descontrol total,
pero es cierto que tenemos que intentar al menos mitigar todos los efectos que puedan tener esas características en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Vale, con respecto a la enfermedad de Alzheimer, como ya os digo, tenéis en el canal un grupo Cuidarte, una formación a las familias sobre la enfermedad de Alzheimer que está bastante más detallada. Entonces aquí simplemente voy a dar unas pinceladas para poder avanzar y que, bueno, pues que la formación tampoco sea tan larga. La enfermedad de Alzheimer, bueno, ya conocemos todos que es de naturaleza crónica, es progresiva, cursa con una alteración cerebral y afecta a todas las áreas, ¿no? Afecta a las áreas cognitivas, memoria, atención, orientación, etcétera. Afecta al área comportamental, pues con irritabilidad, agresividad, desinhibición, apatía, y afecta al área emocional. Afecta, pues, en el sentido de que pues, pueden sufrir sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, etcétera, etcétera. Igualmente, la enfermedad de Alzheimer afecta también a la realización de las actividades de la vida diaria, ya sean instrumentales o básicas, por lo que necesita mayor supervisión por parte de externos, ¿no? En este caso, pues el cuidado principal. Nos encontramos principalmente con 3 fases, ya sea pues, la fase leve, en la que los subidos son puntuales, sobre todo de hechos recientes, ahí puede haber anomias, es decir, problemas para nombrar ciertos objetos. También hay posible conciencia de la enfermedad, es decir, ellos generalmente en la primera fase es cuando más consciente de que hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y eso provoca también cambios en su ámbito social, tienden más al aislamiento, a quedarse en casa, etcétera, etcétera. Luego está la fase moderada, en la que, bueno, pues no recuerda los hechos recientes, puede y suele haber cambios en el comportamiento, el pronunciamiento del lenguaje, etcétera, etcétera. Y luego la fase avanzada. La fase avanzada, pues, todo tiene mayor déficit, tanto cognitivo como físico, como emocional. Hay desinhibición, las alteraciones de conducta en esa etapa son más frecuentes y con mayor gravedad, y las alteraciones cognitivas pues son más pronunciadas. Vale, tenemos principalmente una clasificación de la enfermedad de Alzheimer que podemos encontrar con el perfil típico, que es alteración de la memoria, además de otras áreas cognitivas, pues como pues, la orientación, el lenguaje, etc. Tenemos el perfil logopédico, que principalmente afecta al habla, dificultades de la repetición, la memoria de trabajo, etc. Un perfil visual, que afecta a las alteraciones a nivel visoespacial y visoperceptivo, con menos afectación en la memoria, y un perfil disejecutivo, que ahí se observan mayores cambios en la conducta y desinhibición. Vale, las causas de la enfermedad de Alzheimer nos encontramos con 2 tipos de factores. Los factores de riesgo, perdón, que hay dos tipos. Están los modificables y los no modificables. Aquí lo tengo al revés puesto. Está al revés, ¿vale? Los modificables serían el estilo de vida, pues el tabaquismo, el colesterol, la obesidad, diabetes. Digamos que son aspectos en los que se puede modificar. Tú puedes realizar un cambio para controlar esos factores. Y los no modificables, pues la edad que tienes, la edad que tienes es pues es la que es, si tienes 70 años no podemos hacer nada, tienes 70 años. Luego también pertenecer al género femenino es un factor de riesgo. Presentar antecedentes de primer grado de la enfermedad, presentar genes relacionados con la enfermedad. Y por otro lado tenemos los factores de protección. Los factores de protección pues son aquellos factores que nos ayudan a modificar esos factores de riesgo, como sería pues, una dieta saludable, el ejercicio físico, el tener una gran reserva cognitiva, pues a través de actividades que hayan sido, que te hayan, digamos, buscado la manera de encontrar la solución que no haya sido tan fácil, etcétera, etcétera. Hayan sido desafiantes. ¿Veis? La palabra que te queda ahí en la punta de la lengua y al final das un pequeño rodeo para conseguirla.
Vale, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente es fundamental un correcto diagnóstico. Hoy en día es cierto que los neurólogos, porque bueno, el diagnóstico certero de la enfermedad de Alzheimer solamente se puede hacer post-mortem. Entonces los neurólogos generalmente utilizan otras técnicas para conseguir ese diagnóstico. Y no suelen ser, mejor dicho, suelen ser bastante conservadores para dar ese diagnóstico. Generalmente suelen poner posible tipo Alzheimer, deterioro cognitivo posible, demencia vascular posible, etcétera, etcétera. ¿Vale? También podemos utilizar tratamientos farmacológicos, ¿vale? Pues el tratamiento farmacológico, imagino que mucha gente que tiene a su familiar aquí en los centros conocerá muchísimo mejor de lo que lo conozco yo incluso, pues el donepezilo, la rivaroxaban, son pues tratamientos que se utilizan para frenar ese deterioro cognitivo. Cuanto más es el deterioro cognitivo, cuanto más avanzado es el deterioro cognitivo, realmente la medicación de retraso de la área cognitiva se suele mantener, pero no hace demasiado efecto. Luego también tenemos tratamientos no farmacológicos, que son aquellas terapias que hacemos en los centros, las terapias de orientación a la realidad, la estimulación cognitiva, etc. Las rutinas adecuadas y cuidados del ambiente, las revisiones periódicas y el apoyo de los profesionales. Vale, con respecto a la demencia vascular. La demencia vascular es aquella cuyo origen se relaciona con la presencia de accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué se produce? Pues hay una interrupción o un bloqueo en el riego sanguíneo y el cerebro no puede obtener el oxígeno que normalmente necesitaría. ¿Qué provoca que no esté consumiendo ese oxígeno? Pues la muerte de las neuronas, de manera generalmente irreversible. En función de las áreas afectadas por ese bloqueo, por esa interrupción de riego, puede afectar a un área cognitiva u a otra, presentando diferentes patrones, evidentemente. ¿Cuál es la sintomatología general de la demencia vascular? Alteraciones en las funciones ejecutivas y en otras funciones, en otras funciones cognitivas, pues reducción de la capacidad atencional, alteraciones en la memoria, etc. También suele cursar con delirios, alucinaciones, depresión y agitación de las alteraciones conductuales. También tiene alteraciones emocionales y tienden al aislamiento. Clasificación de la demencia vascular. Pues se puede definir, generalmente la demencia vascular tiene un origen bastante escalonado que puede cursar con algún posible cambio de manera brusca, ¿vale? Debido a que se produzcan otros eventos cerebrales. Algunos perfiles podrían ser, como aparecen ahí en la pantalla, pues la aparición de un accidente vascular tras el cual aparece bien de forma abrupta o bien de forma paulatina la demencia estapada en sí misma, la presencia previa de una demencia que tras la aparición del ictus agrava la demencia ya presente, o la aparición del accidente vascular con un estancamiento silencioso que no es hasta meses después cuando se produce la aparición de la demencia. Muchas veces el bloqueo del riego es mínimo o es muy pequeño, entonces, pero claro, igualmente ese bloqueo afecta a las neuronas que están más adyacentes al mismo. Entonces, esas neuronas que no le han llegado el oxígeno necesario han muerto. Y puede dar lugar a que, pues bueno, no ha habido ningún cambio de manera aparente, pero sí que, pues conforme la persona va haciendo su vida diaria, etcétera, etcétera, sí que puede explorar esa sintomatología, ¿vale? Entonces muchas veces no se ve la consecuencia inmediatamente después de ese episodio, sino que se ve posteriormente, ¿vale? Pues cuando, lo dicho, cuando va realizando su vida diaria, pues resulta que pues tiene esos problemas y ha surgido a raíz de ese accidente que tuvo pues a lo mejor hace unas semanas o hace unos meses. Las causas de la demencia vascular lo tenemos ahí. Pues el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, un accidente cerebrovascular, evidentemente, tabaquismo, colesterol, obesidad. Como veis, son un conjunto, un conjunto de
de estilo de vida bastante propenso a sufrir pues un accidente en el riego sanguíneo. Hay otros factores que funcionan de manera protectora. Realmente los factores de riesgo y los factores de protección suelen ser bastante constantes en todas las demencias, ¿no? Como vemos ahí, los factores de protección de la demencia vascular son prácticamente los mismos que en el de Alzheimer. Pues una dieta saludable, realizar ejercicio, no consumir alcohol, no consumir tabaco, no tener una ingesta de azúcar bastante alta, etcétera, etcétera. Vale, por otra parte tenemos la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy es un cuadro neurodegenerativo que se asocia a la presencia de cuerpos de Lewy a nivel cortical y subcortical. Se suele confundir a veces con la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Es verdad que en la demencia, o sea, en el deterioro cognitivo leve con cuerpos de Lewy se distribuye más de manera más difusa y el Parkinson está más concentrado en un área en concreto, ¿vale? La demencia por cuerpos de Lewy es de un inicio rápido y progresivo, representa entre el 15 y el 25% de las enfermedades neurodegenerativas, es decir, que es la segunda causa más frecuente de enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer, que es la principal. De hecho, el Alzheimer es en torno a un 60-70%. Afecta principalmente a varones de entre 70 y 75 años y su diagnóstico resulta complejo, ¿vale? Como digo, casi en todas las demencias el diagnóstico certero es bastante difícil y esta pues no es para menos. Vale, aspectos clínicos y diagnósticos principales. Pues el síntoma principal, como vemos ahí, el deterioro cognitivo progresivo se interfiere con el funcionamiento social y laboral, sobre todo. Y los síntomas cardinales, es decir, de manera más secundaria, está la fluctuación cognitiva, las alucinaciones visuales recurrentes y el parkinsonismo espontáneo. Cuando el parkinsonismo está presente en el momento en el que se manifiesta la demencia, se hace muy difícil distinguir la enfermedad, la demencia por cuerpos de Lewy de la enfermedad de Parkinson con demencia. Porque no toda la enfermedad de Parkinson tiene por qué desarrollar demencia, ¿vale? Por eso es enfermedad de Parkinson con demencia. Cuando la enfermedad de Parkinson con demencia, el parkinsonismo precede a los síntomas cognitivos en más de un año. Si es enfermedad de Parkinson con demencia. En la demencia por cuerpos de Lewy, los signos motores se inician en el mismo año que la demencia, ¿vale? Voy a resumirlo. Cuando se trata de enfermedad de Parkinson con demencia, el parkinsonismo precede a los síntomas cognitivos un año, aproximadamente. Cuando se trata de demencia por cuerpos de Lewy, los signos motores se inician en el mismo año que la demencia, ¿vale? Sobre todo, quiero que quede claro que los síntomas principales de la demencia por cuerpos de Lewy son alucinaciones visuales recurrentes y el parkinsonismo espontáneo. Esos son los dos principales, lo que más caracteriza esta demencia. Además, nos encontramos con otro tipo de sintomatología, como son las caídas repetidas y los síncopes. Ese parkinsonismo, evidentemente, da más probabilidad a la persona de esas caídas. Pérdida transitoria inexplicable de la consciencia, disminución autonómica grave, dificultades para tragar, incontinencia urinaria, etcétera, alucinaciones. Es verdad que la alucinación más recurrente es la visual, pero también se puede dar de otras modalidades. Delirios sintomatizados y depresión. El deterioro cognitivo, es progresivo y entendemos como síntoma central los diferentes déficits. Está en la atención, sobre todo tiene alterada la atención sostenida, la selectiva y la alternativa. La función ejecutiva tiene déficit en la iniciación de la actividad, en la planificación y en la inhibición.
suelen estar bastante desinhibidos, no solamente sexualmente, sino desinhibidos en el sentido de poco control de sus impulsos. Es decir, por ejemplo, en una conversación social, pues dicen todo lo que piensan, ¿no? Independientemente de si a la otra persona pues, le puede sentir bien, le puede hacer sentir mal, etcétera, etcétera. Ellos lo dicen todo. Problemas para discriminar formas, tamaños, reconocimiento de personas, aparecer. Luego, en los estadios más avanzados aparecen dificultades en la memoria episódica verbal y también hay dificultades atencionales en las funciones cognitivas, ¿vale? Sobre todo por la búsqueda de palabras y la evocación. Los factores de riesgo, como ya hemos mencionado anteriormente, la edad siempre va a ser un factor de riesgo. Cuanto más edad tengas, pues más probable de que sufras algún tipo de deterioro cognitivo que puede degenerar en algún tipo de demencia. Afecta más, lo que puede luego afecta más a hombres que a mujeres. Los antecedentes familiares, es verdad que si en la familia pues, ha habido algún padecimiento de enfermedad de demencia por grupos de Lewy, alguna enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera, tienes mayor riesgo. Y la existencia de factores de riesgo o sea, de factores de riesgo, perdón, genéticos, que son las mutaciones en los genes, en el SNCA, que ponéis ahí, y en la implicación de GBA. ¿Qué podemos hacer? Pues no se disponen actualmente tratamientos curativos para la demencia por grupos de Lewy, como para casi ninguna demencia, desafortunadamente para todos. Existen fármacos sintomáticos dirigidos a compensar pues, la pérdida de esos neurotransmisores, como la levodopa, que sirve sobre todo para mejorar los síntomas parkinsonianos. Y luego los inhibidores de la acetilcolinsterasa, que sirven para las alteraciones cognitivas y las alucinaciones. La verdad que funciona bastante bien esta medicación en personas que padecen esta demencia. En la demencia, además, por grupos de Lewy es importante evitar el uso de ciertos fármacos, como por ejemplo los neurolépticos, que lo que hace es que la hacen contraria a la levodopa. Por lo tanto, pues, bueno, pues es verdad que hay que tener más cuidado. Es cierto que la medicación hoy en día pues, va cambiando porque van saliendo nuevos medicamentos con otros principios activos y bueno, para controlar esos efectos secundarios, ¿no? que pudiera tener. Y luego también pues, la terapia de estimulación cognitiva, que es fundamental. La demencia frontotemporal. Vale, la demencia frontotemporal sobre todo afecta a los lóbulos frontales, ¿vale? La parte de aquí, de la frente, y temporales, la que está aquí justo arriba de la oreja. Es la tercera causa más común de demencia y es una demencia que frecuentemente está infradiagnosticada, ¿vale? Es causa de demencia común en menores de 65 años, de hecho la edad típica de inicio está entre los 45 y los 65. La prevalencia en mujeres y hombres es muy similar y la demencia se inicia antes de los 45 años, es aproximadamente un 10% de los casos, ¿vale? Y después de los 70, otro 10%. Lo que digo, que entre los 45 y 65 años aproximadamente es cuando esta demencia comienza o da inicio. ¿Cuáles son las causas? Los lóbulos frontales y temporales se van atrofiando porque hay una acumulación de sustancias perjudiciales para el funcionamiento normal de las neuronas. Lo que ocurre es que aún se desconoce cuál es la causa de esos cambios que se producen en las sustancias. Hay mutaciones genéticas que se han vinculado con esta demencia frontotemporal, aunque más de la mitad de las personas que tienen demencia frontotemporal no tienen antecedentes familiares de demencia. Recientemente hay algunos investigadores que han confirmado que la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica, la llamada ELA, comparten características genéticas y vías moleculares. Sin embargo, pues bueno, pues como bien aparece ahí, se necesita más investigación, ya no solamente para averiguar cuál es la causa que realmente hace que exista ese cambio de sustancias en los lóbulos frontales y temporales, sino también
se necesita muchísima más investigación para conocer aún más todas estas demencias, el origen de estas demencias y sobre todo se necesita mucha más investigación para llegar en un futuro, esperemos que no muy lejano, conseguir una cura o al menos un tratamiento que sí que realmente pare estos síntomas. Igualmente, como pasaba en la demencia anterior, no existen tratamientos curativos. Sí que hay pues, medicamentos y ciertos cambios en la vida, en los cambios, o sea, ciertos cambios en los hábitos de vida que sí que favorecen en la sintomatología. Y al igual que el trabajo con la estimulación cognitiva, que sí que es una herramienta bastante útil para, pues, para mejorar los síntomas tanto cognitivos como emocionales, ¿no? Vale, sobre el daño cerebral sobrevenido. ¿A qué hace referencia el daño cerebral sobrevenido? Hace referencia a una lesión que se produce de forma aguda en nuestro cerebro, que puede ser causado pues tiene cualquier origen y causa en la persona que ha tenido ese daño cerebral un deterioro neurológico permanente, que provoca que tenga necesidad de ayuda para realizar las actividades de la vida diaria y su calidad de vida, evidentemente, pues bueno, se ve un poco más afectada. La lesión puede afectar aparte o a la totalidad del encéfalo, ¿vale? Ya sea el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. El inicio clínico de la lesión es agudo, ¿vale? Se produce pues, en periodos de segundos a pocos días. Existe una deficiencia como consecuencia de la lesión, objetiva a través de la exploración clínica o la prueba diagnóstica, o incluso objetiva a nivel visual. Esta deficiencia produce un deterioro del funcionamiento y de la calidad de vida de la persona con respecto a la situación previa al daño. ¿Cuáles son las causas más comunes de este daño cerebral sobrevenido? Un traumatismo cráneoencefálico, ya sea pues porque te han dado un golpe en la cabeza bueno, es más común que hayas tenido un accidente de tráfico o un accidente laboral, etc. Un ictus, ¿vale? Una encefalopatía anóxica, es decir, nuestro cerebro hay un momento en el que no llega suficiente riego, esa falta de oxígeno hace que esas neuronas mueran, como pasaba en la demencia vascular. La neoplasia primaria es un cáncer cerebral. Encefalitis herpética, es decir, la encefalitis herpética hace referencia a una infección cerebral que produce un daño cerebral bastante considerable. Y esclerosis múltiple, ¿vale? Eso hay bastantes brotes. Tipos de lesión cerebral sobrevenida. Daño cerebral sobrevenido focal hace referencia a que ocurre en una vida determinada y puede ser leve o grave. Es decir, si por ejemplo hemos tenido un familiar nuestro ha tenido un ictus en el área de Broca, ¿vale? Que es una área relacionada con el lenguaje, y solamente lo ha tenido en ese área porque afortunadamente se ha reaccionado rápido. Hoy en día tenemos en todos los hospitales, creo, si no me falla la memoria, hay una unidad de ictus que se reacciona muy rápido porque con pues, las diferentes causas que pueden llegar a sufrir las personas y que pueden degenerar en un daño cerebral sobrevenido, evidentemente el tiempo en esos momentos es fundamental. Entonces, cuando se tiene constancia de algún daño cerebral, la rapidez de actuación puede ser fundamental en el sentido de que tengas unas consecuencias más pronunciadas o menos. Entonces, si hemos visto pues, una persona está con una sintomatología compatible con ictus
Los médicos hoy en día son súper rápidos atendiendo ese tipo de patologías y de personas que pueden llegar a sufrir un ictus verdaderamente. Y el área que solamente ha afectado ha sido a una parte en concreto, es mejor, entre comillas, o es más favorable luego la recuperación que el daño cerebral sobrevenido difuso, ¿vale? Eso difuso es que afecta a varias áreas del cerebro, igualmente puede ser una afectación leve o una afectación grave. La lesión primaria se verifica en el momento exacto del evento, no presenta evolución ni alteraciones cerebrales inmediatas, ¿vale? O sea, a lo mejor que has tenido un accidente, se ha producido un accidente de tráfico, hay una afectación primaria en la cabeza, pero bueno, pues no parece que haya ninguna evolución posterior ni ninguna consecuencia. Al menos, como bien pone ahí, de manera inmediata. Lesión secundaria es la secuela de la anterior, ¿vale? Y genera alteraciones cerebrales. Es decir, o sea, se tiene un accidente de tráfico, te han dado pues, un golpe en la cabeza, el golpe en la cabeza es una lesión primaria, no presenta evolución ninguna. Si vemos que hay una secuela de ese golpe, es lo que se llama, mejor dicho, lesión secundaria. Y esa ya sí que acarrea alteraciones cerebrales. Luego tenemos la lesión cerebral cerrada, pues que no tienes una fractura en el cráneo, y la lesión penetrante, como consecuencia de heridas o perforaciones. ¿Qué podemos hacer? Pues la rehabilitación puede comenzar en la fase aguda, que es cuando estás en el hospital, en el mismo hospital. Es cierto es que depende también pues, de conciencia y de la recuperación, o sea, y la persona que esté un poco recuperado físicamente. Lo ideal, pues, es que tú comiences en ese momento la rehabilitación, ya digo, en la fase aguda, y que luego, cuando tengas el alta hospitalaria, continúes con esa rehabilitación. Como bien pone ahí, que lo destaco en negrita, es que se comience lo más precozmente posible, ¿vale? Porque así podemos aprovechar la recuperación espontánea. Cuando, por ejemplo, una persona ha sufrido un ictus y bueno, pues ha tenido sus días en el hospital, sus pruebas, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, le ha afectado al habla, es verdad que hay un periodo en el que se llama de recuperación espontánea en el que sin ningún tipo de rehabilitación por parte de un profesional, esta persona recupera cierto punto de fluidez verbal. Pero una vez pasado esa recuperación espontánea, si no hay o no ha habido una rehabilitación, ya no va a recuperar más. Por eso es tan importante que esa rehabilitación se haga lo más pronto posible. Si puede ser, como bien pone ahí, pues si puede ser desde el mismo hospital, muchísimo mejor. Pero desde luego sí o sí tiene que haber una rehabilitación a la alta hospitalaria, pues para poder aprovechar esa recuperación espontánea y que si de 0 a 100 en la recuperación espontánea recupera 30, con esa rehabilitación pueda llegar a recuperar 50. Evidentemente el tratamiento es totalmente individualizado en función de todo lo demás que hemos comentado anteriormente, y así a grandes rasgos sí que quiero mencionar los 3 tipos de rehabilitación neuropsicológica que se da. Por una parte tenemos la restauración. La restauración es la estimulación y la mejora de las funciones cognitivas actuando directamente sobre ellas. Es decir, intentamos, pues una persona, siguiendo el ejemplo del ictus que ha derivado en una consecuencia del habla, intentamos restaurar la fluidez verbal al menos al nivel que tenía previo. Compensación. Se asume que la función está alterada, es decir, no se puede restaurar, y se intenta hacer uso de funciones o habilidades preservadas de formas alternativas, ¿vale? Es decir, asumimos, porque el daño sea muy profundo,
que el habla está deteriorada, no se puede restaurar, no puede volver a tener una fluidez verbal normativa, si se me permite la expresión. Entonces asumimos que tiene que utilizar o tenemos que intentar compensar esa dificultad con otras funciones, ¿vale? Que igualmente favorezca la comunicación con el resto de las personas, o una comunicación, digamos, funcional. Y luego tenemos, por otra parte, la sustitución, que es enseñar estrategias que ayuden a minimizar los problemas que ocasiona la disminución de las funciones cognitivas. Podemos utilizar estrategias externas o estrategias internas, ¿vale? Pues estrategias internas, estrategias externas, por ejemplo, pues sería el uso de calendarios o el uso del móvil, el uso de pictogramas, por ejemplo, para personas que tengan problemas con el habla, intentar pues no darles demasiadas opciones cuando queremos entablar una conversación con esa persona, etcétera, etcétera. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es fundamental que para trabajar el daño cerebral sobrevenido, se trabaje o se cuente con un equipo multidisciplinar, ¿vale? Y que evidentemente los profesionales de ese equipo estén coordinados y estén pues trabajando en una rehabilitación individual con la persona, en función también pues, de las consecuencias que tenga ese daño, de cómo haya sido o cuál ha sido la causa de ese daño, a qué áreas ha afectado, qué áreas todavía mantiene intacta, en fin, atendiendo a una serie de variables, a una serie de factores que también son importantes a la hora de concretar un tratamiento rehabilitador completo. También es imprescindible la implicación de la familia en el tratamiento y en el cuidado. Evidentemente, el profesional crea ese tratamiento en función de lo que considera que es lo más acertado, teniendo en cuenta también la valoración familiar y también la valoración de la propia persona y de lo que pues, es funcional para esa persona. Es decir, si esa persona ha sido conferenciante, evidentemente se va a enfocar más ese tratamiento dirigido pues al habla, a la manera de expresarse, etcétera, etcétera, porque su modus operandi, por así decir, o su hábito de vida, su trabajo gira en torno al lenguaje. Y así, pues con todas las funciones, no solamente cognitivas, sino también físicas y funcionales. La importancia de la integración durante, pero sobre todo al finalizar el tratamiento de los aspectos tanto sociales como laborales, como os he indicado. Si, por ejemplo, una persona ha sufrido un ictus y ha sido, o sea, su profesional es taxista, el tratamiento rehabilitador tiene que enfocarse alrededor de esa profesión. Entonces, quizás en algunos momentos prime el trabajo un poco más intensivo, más de la parte física, en otros casos será más de la parte cognitiva, más de la parte funcional, etcétera, etcétera. Entonces, es como cada persona es un mundo y tienes que ver y valorar todos los factores de esa persona a la hora de hacer ese tratamiento. Y nada más por mi parte. El siguiente, bueno, uno de los grupos cuidates que vais a ver próximamente va a tratar sobre la funcionalidad y la autonomía en el domicilio, que lo da pues lo expondrá alguna de nuestras compañeras de terapia ocupacional de algunos de los centros. Este es, como veis, le tocó la lotería a los familiares que vinieron, porque se celebró el día 22 de diciembre, así que tuvieron la oportunidad de asistir presencialmente. Y así, pues, realmente la formación mucho más enriquecedora porque compartís vuestras estrategias también con los demás familiares y bueno, las preguntas se hacen en el momento, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre que podamos realizar estas grabaciones será beneficioso para aquellas personas pues, que no puedan asistir.
Y nada más por mi parte, espero que la formación les haya resultado interesante, haya quedado claro las principales características de las diversas demencias y nada más. Espero que lo puedan ver, que lo puedan compartir con los demás familiares y cualquier duda, cualquier pregunta, pues nos tienen a su disposición en los centros y nos veremos en próximas formaciones. Muchas gracias y un saludo.